están? Ya estamos aquí para un nuevo video donde vamos a aprender un poco más del quechua. ¿Cuántos estarán aprendiendo quechua hasta aquí? Ahora vamos a seguir aprendiendo. En esta clase vamos a aprender algo muy importante: los centros laborales y las profesiones u ocupaciones. Entonces, vayamos a aprender. Empecemos a aprender los centros laborales. En quechua se denomina Maypillancanacuna. El primero, Atinsaca Huasi, sería cárcel. Otra vez, Atinsaca Huasi. Veamos el segundo, Chasquihuasi. Chasquihuasi se denomina al correo. Chasquihuasi. Jampinahuasi sería hospital o centro de salud. Jampinahuasi. Jampi Jatunahuasi, farmacia o botica. Jampi Jatunahuasi. Corpachanahuasi. Corpachanahuasi sería hotel u hostal. Luego tenemos Jatunahuasi. Jatunahuasi se denomina al mercado. Jatunahuasi. Colquetaquenahuasi. Escuchen bien. Colquetaquenahuasi sería el banco. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro lugar que sería Mijunahuasi. Mijunahuasi sería el restaurante. Mijunahuasi. Seguimos conociendo algunos centros laborales. Siranahuasi. Siranahuasi sería sastrería. Siranahuasi. Tenemos otro, Mancosuhuasi. Mancosuhuasi sería templo o iglesia. Mancosuhuasi. Luego tenemos Cullullajllanahuasi. Cullullajllanahuasi se denomina a la carpintería. Corimanllanahuasi. Corimanllanahuasi es la joyería. Ajahuasi. Ajahuasi es la chichería. Tenemos más ejemplos. Tulpunahuasi. Tulpunahuasi sería una tintorería. Tantamassanahuasi. Tantamassanahuasi se le denomina a la panadería. Taxanahuasi. Taxanahuasi sería la lavandería. Luego tenemos aquí un colegio. Le denominamos Yachayhuasi. Colegio o centro educativo. Yachayhuasi. Tenemos otro ejemplo de la universidad. ¿Cómo denominamos a la universidad en quechua? Simplemente Hatun Yachayhuasi. Universidad o instituto superior. Ahora veamos las profesiones u ocupaciones. En quechua denominamos llank'aqkunaq kamayninkuna. Otra vez, llank'aqkunaq kamayninkuna. Ejemplos: amachaq. Amachaq se le denomina al abogado. Ataumari. Ataumari es el sacerdote. ¿Qué más tenemos? Tenemos al pescador, que se denomina en quechua chayhuaj, pescador. Otro, yachachiq. Yachachiq sería el profesor. Seguimos conociendo más profesiones u ocupaciones en quechua y encontramos al jamauta. El jamauta sería el sabio o erudito. Luego tenemos el jampicamayuj. Jampicamayuj es el médico. Tenemos otro ejemplo, Jarawiku. Jarawiku se le denomina al poeta. ¿Qué más? Kirukamayuj. Kirukamayuj se le denomina al dentista. ¿Más profesiones u ocupaciones? Claro que sí. Tenemos aquí a un pintor, que se denomina en quechua limpij. Limpij sería pintor. ¿Qué más? Atisankawasi qawaj. Atisankawasi qawaj sería el carcelero. Tenemos otro, ñawi kamayo.
Ñawi Camayo es el oculista. Más ejemplos, tenemos a la enfermera o el enfermero. En quechua le denominamos oncochi Camayo. Oncochi Camayo, enfermero o enfermera. Luego tenemos aquí al juez, Patachaj Apu. Juez sería Patachaj Apu. Continuamos con más ejemplos y encontramos al curandero, que en quechua se denomina Paco. Otra vez, Paco. ¿Qué más encontramos? Yachapacu. Yachapacu sería el imitador. Yachapacu. Caracaco. Escuchen bien. Caracaco. Curtidor. ¿Qué más tenemos? Simi Sutinchak. Simi Sutinchak sería el intérprete. Simi Sutinchak. Y por último tenemos al Awaj, que sería el tejedor. Awaj, tejedor. Ahora que hemos aprendido los centros laborales y las profesiones u ocupaciones, vamos a combinar con los sufijos que estamos avanzando. ¿Y cuáles son? El sufijo ta, el sufijo pi y el sufijo wan. Entonces, vayamos a ver los ejemplos. Ahora vamos a utilizar el sufijo pi, el sufijo ta y el sufijo wan. Vamos a ejemplificar y muy aparte de ello vamos a utilizar algunos verbos para esta sesión. Llankay, que sería trabajar. Wakyay sería llamar o wajay. Veamos el primer ejemplo. Noka amachakta wakyani. Noka amachakta wakyani, ¿ya? Yo llamo al abogado. Fíjense, estamos utilizando el sufijo ta, pero acompañado con una profesión. Amachak sería abogado. Entonces, yo, wajani, llamo amachakta, al abogado. Otro ejemplo. Harawiku hatun yachay wasipi llankan. Harawiku, el poeta, llankan, trabaja hatun yachay wasipi, en la universidad o simplemente en el instituto superior. Pero en este caso estamos utilizando el sufijo pi, que nos indica locativo. Este pi nos indica en. ¿No es cierto? En nos indica eso. Otro ejemplo. Simi sutinchaj yachay wasipi llankan. Simi sutinchaj, el intérprete. Yachay wasipi, en el colegio. Llankan, trabaja. El intérprete trabaja en el colegio. Fíjense, el sufijo pi nos indica en el colegio. Sigamos con más ejemplos y encontramos ñawi Camayo hampina wasipi llankan. Fíjense, ñawi Camayo hampina wasipi llankan. El oculista llankan, trabaja. Hampina wasipi, sufijo pi nos indica en el hospital. Otro ejemplo. Ataumari mancos wasipi llankan. Ataumari mancos wasipi llankan significaría el sacerdote trabaja en la iglesia. Veamos más ejemplos con los mismos sufijos. Fíjense, en este caso vamos a utilizar algunos verbos. Llankay, wajay, rimay. Veamos el primer ejemplo. Noka yachapakujuan llankani. Noka, yo, yachapakujuan. Con el imitador, llankani, trabajo. Otro ejemplo. Paikuna patachak apuan rimanku. Paikuna, ellos. Patachak apuan, con el juez. Rimanku, hablan. Otro ejemplo. Nojanchis limpijuan rimanchis. Nosotros, nojanchis. Hablamos, rimanchis. Limpijuan, con el pintor. Este wan nos indica con. Más ejemplos. Wayqaykuna
awaqta wajanku. Fíjense, wayqaykuna, mis hermanos, llaman wajanku awaqta, al tejedor. Y por último tenemos otro ejemplo. Mamay pakota tapun. Mamay, mi mamá. Pakota, al curandero. Tapun, pregunta. Muy bien, hemos terminado nuestra clase y espero que hayan aprendido mucho. Y les sugiero que vayan practicando para que vuestro aprendizaje sea muy significativo. Hinakadenga no kawaka tupananchiskama.